que continúa, que lleva como título Cirugía Operatoria o Técnica Quirúrgica y Terminología Médico-Quirúrgica. Bueno, se puede definir como el conjunto de procedimientos y recursos manuales e instrumentales de que se sirve la cirugía para cumplir su objetivo o su cometido. También se puede definir como un procedimiento de manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico. El fin médico es el diagnóstico, el terapéutico o el pronóstico de una determinada patología quirúrgica. Bueno, dentro de lo que es la técnica quirúrgica, la actividad del cirujano combina la habilidad operatoria como la decisión o el criterio quirúrgico. La habilidad representa las destrezas manuales durante un procedimiento quirúrgico para que la intervención sea exitosa. El criterio quirúrgico o toma de decisiones también es indispensable para una cirugía sin complicaciones y por ende para que el procedimiento sea exitosa. Bueno, posteriormente tenemos al proceso de toma de decisiones, que es muy importante durante el acto quirúrgico. Dentro de lo que es el proceso de toma de decisiones, presenta distintos momentos expuestos a la posibilidad de error durante la atención quirúrgica. Y entre ellas tenemos el periodo preoperatorio, el periodo intraoperatorio y el periodo posoperatorio. Bueno, más adelante me imagino que ya también ustedes van a ir conociendo acerca de los tiempos, ¿ya? Por ejemplo, en el periodo preoperatorio, el periodo preoperatorio comprende dentro de las 24 horas después del procedimiento quirúrgico. Posteriormente tenemos al periodo intraoperatorio, que comprende desde las 24 horas hasta las 48 horas. Y muchos autores lo comprenden hasta el séptimo día. Entonces, lo más adecuado es desde el segundo día hasta el séptimo día. Del segundo hasta el séptimo día comprende el periodo intraoperatorio. Y finalmente tenemos en cuanto a los tiempos el periodo posoperatorio. El tardío sería, ¿no? El alejado. Entonces comprende desde el octavo día hasta el mes. Dentro de lo que es el periodo preoperatorio, en cuanto a la técnica quirúrgica, se decide la indicación quirúrgica en situaciones de emergencia electiva. Generalmente las cirugías programadas se denominan electivas, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, cuando a un paciente se le programa una cirugía de vesícula, una colecistectomía, entonces primero se realizan los estudios clínicos, laboratoriales y también los estudios de gabinete.
Entonces, en un examen clínico, ustedes ya tendrían que valorar al paciente, eh, la localización del dolor, tipo de dolor, y también hay algunos signos para poder diagnosticar una determinada patología. Posteriormente se complementa con los exámenes de laboratorio, que es muy importante, ¿no? Para poder dar pase al paciente. Ahí pues ustedes pedirán lo que son los exámenes básicos de laboratorio, como ser hemograma completo, glicemia, creatinina, coagulograma, su tiempo de protrombina. También se puede complementar con EGO, que es el examen general de orina, y por protocolo, pues a todos los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente se tiene que pedir lo que es o solicitar la prueba de HIV. Y finalmente tenemos los exámenes de gabinete, como ser una ecografía, ¿no? Y una vez cuando el paciente presenta ya todos los estudios, se programa para una cirugía. Puede ser después de 2 días, 3 días, ¿no? De acuerdo al espacio. Entonces, este tipo de programación se denomina una cirugía electiva, ¿ya? Entonces, el periodo preoperatorio es determinante para una técnica quirúrgica, para ver qué tipo de cirugía se va a realizar al paciente, por ejemplo, en una cirugía de vesícula. Entonces, en el periodo preoperatorio ya se va a decidir si el paciente va a ser sometido a un procedimiento de colecistectomía laparoscópica o convencional o abierta. Entonces, eso es en función a los estudios que se realiza al paciente. Posteriormente tenemos el periodo intraoperatorio. En el periodo intraoperatorio, ya con el paciente en el quirófano, el paciente ya anestesiado, donde también la toma de decisiones se vincula con la táctica quirúrgica, es decir, la técnica, de acuerdo a los hallazgos no sospechados previamente o con el desarrollo de complicaciones. Entonces, durante el periodo intraoperatorio, bueno, pues si el paciente ha tenido una cirugía previa, entonces se tiene que, para una cirugía laparoscópica, se tiene que cambiar la conducta, ¿no? Para realizar las incisiones. Porque para una cirugía laparoscópica no se puede repetir la incisión sobre una incisión previa. Entonces, un ejemplo que les doy para que ustedes comprendan acerca del periodo intraoperatorio. Finalmente tenemos el periodo postoperatorio. Generalmente está dedicado fundamentalmente a la pesquisa temprana de eventuales complicaciones, ¿no? Entonces ahí es donde se tiene que también tomar una conducta adecuada. Por ejemplo, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes durante el periodo postoperatorio después de una cirugía? Generalmente se presentan un, un hematoma, puede haber lo que es la lesión de la vía biliar, una peritonitis química. Entonces, a eso se denomina bilioperitoneo o puede haber un hemoperitoneo. En este tipo de situaciones, pues se tiene que tomar una conducta adecuada, donde generalmente los pacientes son reintervenidos. Entonces, son periodos que son muy importantes en cuanto a la técnica quirúrgica. Como les decía, ¿no? El periodo preoperatorio, intraoperatorio o transoperatorio y finalmente el periodo postoperatorio.
Bueno, también involucra, como les decía, ¿no? Las reglas que exigen las intervenciones. Quiero decir de que todo, todo procedimiento ya está normado, ¿ya? La técnica en sí. Entonces, el cirujano, a la hora de realizar el procedimiento quirúrgico, ya tiene, pues, elegido la técnica que va a realizar durante la cirugía. Todo ello en función a los antecedentes. Entonces, es muy importante realizar la anamnesis del paciente para un determinado procedimiento quirúrgico, que es la técnica quirúrgica. Entonces, me imagino que ustedes están detallando y lo van a llevar al detalle en semiología. Luego tenemos a la técnica quirúrgica. La misma se clasifica en general y especial. Ya, entonces, dentro de lo que es la técnica quirúrgica general, la misma estudia todos los componentes, como ser las maniobras durante el procedimiento quirúrgico, las funciones comunes a todo acto quirúrgico, como los deberes del cirujano. Entre ellas tenemos la adecuada manipulación del arsenal quirúrgico o del instrumental quirúrgico. Posteriormente, la antisepsia, que es muy importante para prevenir complicaciones en el posoperatorio inmediato, o puede ser en el posoperatorio inmediato y tardío o alejado. Entonces, no se olviden que el posoperatorio, de acuerdo a los tiempos, se clasifica en tres. El inmediato, que comprende dentro de las 24 horas, el mediato, desde las 24 horas hasta el séptimo día, y el alejado o tardío, desde el octavo día hasta el mes o más. Puede ser más tiempo, puede ser hasta 2, 3, 6 meses, ¿no? Y posteriormente tenemos el control de la hemostasia. Durante el acto quirúrgico, bueno, pues para eso les decía que es muy importante solicitar lo que es el coagulograma. Entonces ahí nos va a dar como resultado la actividad de la hemostasia, ¿no? Generalmente si ingresa por encima del 80%, tiene que estar la actividad de la sangría. Entonces, cuando está menor a 70%, se tiene que transfundir lo que es el plasma. Ya, entonces muchas veces subestiman a este tipo de laboratorio y bueno, pues durante la cirugía se presentan complicaciones, como les decía, ¿no? Una hemorragia, un sangrado, y posterior a la cirugía puede provocar un hemoperitoneo. La misma lleva a una reintervención inmediata. Y finalmente tenemos la síntesis. La síntesis o la unión de la herida, ¿no? Más conocida como la sutura. Generalmente en cirugía pues las realizamos por planos. Es por eso que ustedes tienen que conocer los planos de la pared abdominal. Primero de afuera hacia adentro tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo. Posteriormente tenemos la aponeurosis superficial, la capa muscular, la aponeurosis profunda y el peritoneo. Entonces, la síntesis generalmente después de una cirugía abierta o convencional en la pared abdominal se tiene que realizar por planos. Entonces, cuando no se realiza pues adecuadamente lo que es la síntesis de los tejidos, también persiste complicaciones, como ser una hernia, pero esa hernia se denomina hernia incisional. Generalmente hay o se presentan la dehiscencia, ¿no? Puede ser de la piel o generalmente a nivel de la aponeurosis. Entonces, para evitar este tipo de complicaciones, se tiene que realizar una adecuada síntesis de todas las capas de la pared abdominal. Luego tenemos la técnica quirúrgica especial, que consiste en las maniobras inherentes a una determinada cirugía.
por ejemplo, ¿no? Los tiempos quirúrgicos de una colecistectomía, de una apendicectomía, o puede ser de una herniorrafia o hernioplastía. Ya, entonces es muy importante acerca de los tiempos. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué les digo los tiempos? Porque en una cirugía laparoscópica puede el CO2, el dióxido de carbono, la misma que es un gas, mediante la cual se realiza la intervención quirúrgica para que pueda distender la pared abdominal y posteriormente tener una adecuada eh, visualización de todos los órganos intraabdominales. ¿Qué sucede cuando se prolonga la cirugía? Entonces también presenta complicaciones el paciente, ¿no? Puede presentar una de las complicaciones principales es el enfisema subcutáneo. Entonces, para prevenir este tipo de complicaciones también, el tiempo no puede retardarse mucho, por mucho tiempo, ¿no? Una cirugía, generalmente en las laparoscópicas. También es importante que ustedes sepan en qué consiste la técnica quirúrgica reglada, ¿ya? Por si acaso puede ser pregunta de examen. Bueno, cuando se cumplen ordenadamente todos los pasos o tiempos quirúrgicos como las diferentes maniobras establecidas para una determinada operación, se conoce como técnica quirúrgica reglada. Como les decía inicialmente, una técnica ya está establecida en los textos de cirugía. No simplemente existe una sola técnica, existen varias técnicas. Entonces, cualquier procedimiento se tiene que regir en función a la técnica quirúrgica reglada, en función a todos los pasos de un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, en una cirugía de vesícula, una colecistectomía convencional, tenemos la directa, la indirecta y la mixta. Ya entonces, bueno, pues el cirujano a la hora de realizar un procedimiento ya tiene que elegir si va a realizar la directa, la indirecta o la mixta. Y también pues existen normas quirúrgicas que exigen las cirugías. La técnica quirúrgica no es un manual rígido, es decir, no siempre tiene que cumplirse al 100% la técnica que está descrita. ¿Por qué? Porque durante el acto operatorio se puede presentar variantes anatómicas. Entonces ya, bueno, pues el cirujano tendrá que adecuarse a, a la cirugía, ¿no? De acuerdo a la variante anatómica, porque si no, pues posteriormente puede presentar complicaciones. Entonces ahí es donde tiene que ingeniarse, como quien dice, ¿no? El cirujano durante el procedimiento para que la cirugía tenga éxito. También existen circunstancias en las que sin alterar el espíritu de la intervención quirúrgica se pueden adoptar, como les decía, ¿no? Ciertos procedimientos o maniobras que permitan dar mayor eficacia al acto quirúrgico en beneficio sobre todo del paciente. Como decía, por ejemplo, en las vías de acceso o las nuevas técnicas, ¿no? Que año tras año se van implementando, ¿ya? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, les puedo dar en una cirugía de apendicitis. Entonces, hay vanas para poder abordar la cavidad abdominal. Tenemos las medianas, ¿no? La mediana puede ser infraumbilical, supra, infra, las paramedianas, o puede ser una de McBurney, que es una oblicua, que va de adentro hacia afuera a nivel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, eso ya, bueno, pues es
meramente la destreza del cirujano. También la técnica quirúrgica se considera como una etiqueta social de la cirugía. Entre ellas tenemos el comportamiento del cirujano, ¿no? Durante el procedimiento quirúrgico. La manipulación del instrumental, como nos decía, tendría que ser adecuado. También, pues, conocer adecuadamente al arsenal quirúrgico. Ya, entonces, por ejemplo, en una cirugía abierta, ya tienen que conocer tanto la instrumentadora, adecuadamente todo el instrumental quirúrgico, porque muchas veces el cirujano, pues, no está más concentrado, ¿no? En el acto operatorio y incluso hay momentos donde solo con gestos le pide el material a la instrumentadora, que es la enfermera, ¿no? Responsable de asistir con la instrumentación. Y también la ejecución del acto quirúrgico, sobre todo de las incisiones, debe ser eficiente por el cirujano. Y siempre mantener los valores éticos dentro del quirófano, como los valores estéticos, que también es indispensable, ¿no? Dentro del quirófano sobre todo. Posteriormente tenemos dos términos relacionados con la técnica quirúrgica, que son la estrategia y la táctica quirúrgica. Bueno, la estrategia consiste en eh, la habilidad, el ingenio, la destreza y pericia del cirujano para poder planificar, programar, ejecutar y dirigir el acto operatorio, como ser en una colecistectomía, ¿no? Muchas veces hay cirujanos que solo eh, realizan el procedimiento de una colecistectomía mediante 3 puertos y la mayoría con 4 puertos. Entonces, eso ya es en función a la habilidad del cirujano. La habilidad, sobre todo la experiencia, ¿no? Del cirujano. Posteriormente tenemos la táctica. La táctica consiste en que el cirujano debe disponer, mover y emplear todo el arsenal quirúrgico de la mejor manera posible sobre el campo operatorio. Y esta tiene que ser con orden y rapidez, de acuerdo a las condiciones del momento o al tipo de paciente y sobre todo al cuadro patológico del paciente. Por ejemplo, durante la intervención quirúrgica, en el transoperatorio, durante el acto quirúrgico, entonces en ese momento pues tiene que tomar decisiones adecuadas para, como les decía, prevenir complicaciones en el posoperatorio. Puede ser, como decía, ¿no? En el posoperatorio inmediato, mediato o tardío. Por ejemplo, aquí en la segunda imagen podemos observar, seguramente la vesícula estaba eh, empotrada al hígado. Ya generalmente se da en colecistitis aguda, cuando el paciente ya pues viene con mucho dolor. Entonces prácticamente es complicado, ¿no? Liberar la pared medial del hígado. Está sellado prácticamente, no se puede encontrar el plano de clivaje. O cuando la pared de la vesícula es friable. Entonces, en este tipo de situaciones, lo único que se tiene que hacer eh, es retirar los cálculos y dejar un drenaje, como pueden observar en la imagen, ¿no? Generalmente como drenaje se la deja la zona nasogástrica, puede ser número 16 o 18.
Entonces, a nivel del cístico, se va fistulizando y se cierra, ¿no? Entonces, así evitamos futuras complicaciones, porque muchas veces en ese afán de poder liberar la cara medial del hígado, presenta bastante hemorragia o sangrado, o se puede provocar una lesión, puede ser a nivel de la vía principal o a nivel de lo que es del hígado. Entonces, para prevenir este tipo de situaciones, el cirujano tiene que tomar una decisión adecuada, como les decía, para evitar complicaciones futuras o futuras complicaciones, ¿no? Después del procedimiento quirúrgico. Entonces ahí, como ustedes pueden apreciar, observar, lo único que se ha realizado, por ejemplo, en este tipo de procedimiento es retirar los litos o los cálculos y dejar el drenaje dentro de la vesícula. Entonces en eso consiste la táctica quirúrgica. Bueno, posteriormente voy a presentar acerca de la terminología médico-quirúrgica. Bueno, a continuación voy a detallar los términos más difundidos que ustedes ya tienen que ir conociendo y tienen que ir también, pues, empleando, ¿no? Los términos que a continuación voy a presentar, los cuales tienen que ser estrictamente utilizados, tanto a la hora de realizar una historia clínica, ¿no? Es bien importante. O también a la hora de presentar un caso clínico, que con frecuencia se realiza o son actividades de rutina en un hospital, ¿no? Por ejemplo, en el internado ustedes ya van a realizar lo que es la historia clínica, las evoluciones y también la presentación de los pacientes, ¿no? Durante una visita médica. Entonces es muy importante que ustedes sepan algunas terminologías, sobre todo en cirugía. Todo procedimiento quirúrgico se expresa con una palabra, ya cuyas raíz indica el órgano anatómico a intervenir. Su conocimiento de la terminología médica permite manejar un léxico preciso y gráfico, y sobre todo adecuado. Dentro de ellas tenemos lo que es la diéresis, que significa división o separación de tejidos unidos mediante el corte o la dilución. Ya entonces cuando se realiza la apertura de la cavidad o de la pared abdominal, se realiza generalmente la diéresis, que consiste en la separación de tejidos. Posteriormente tenemos lo que es la incisión, que consiste, que es el acto de seccionar o cortar un tejido, ya sea con un bisturí manual o puede ser con el electrobisturí. Por eso se denomina diatermia quirúrgica. Ya se debe realizar siempre una incisión de izquierda a derecha. En cambio, la síntesis o la sutura se realiza de derecha a izquierda. Son técnicas que ustedes tienen que conocer, ¿no? Porque no es realizar la incisión en cualquier sentido. Eso también ya está arreglado, ¿no? Entonces, siempre la incisión de izquierda a derecha. Posteriormente tenemos lo que es la disección.
La disección consiste en la separación metódica de las partes con el objeto de individualizar un órgano o una estructura. Se puede realizar a través de las fascias o plano de clivaje. Se utiliza para estudios anatómicos y para operaciones regladas. Como ejemplo de disección tenemos la presencia tal vez de un lipoma, qué sé yo, ¿no? A nivel del tejido celular subcutáneo. Ya, entonces lo que se tiene que hacer es, eh, bueno, en primer lugar, el lipoma es un tumor de tejido graso, ¿no? Entonces se ve con frecuencia en nuestro medio. Entonces lo que se tiene que hacer es, al momento de realizar la disección o la individualización, encontrar el plano de clivaje. Hasta en las cirugías, ¿no? Siempre se tiene que encontrar el plano de clivaje. Por ejemplo, en una cirugía de vesícula, también de la misma manera se tiene que localizar el plano de clivaje. El plano de clivaje es un tejido conjuntivo que se encuentra entre dos órganos. Entonces, cuando se encuentra el plano de clivaje, las complicaciones son mínimas. Generalmente la cirugía es exitosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar deja de sangrar, el sangrado es mínimo y también pues se, eh, las lesiones igual de los órganos adyacentes son mínimas. Posteriormente tenemos lo que es la divulsión. Es una maniobra que permite separar los tejidos de un órgano causando una mínima lesión y evitando la destrucción de los tejidos. Generalmente se realizan con instrumentos SOMOS, es decir, son instrumentos que no tienen punta, como la tijera, ¿no? La tijera Mayo, o puede ser la tijera de Metzenbaum tiene punta Zoma. Entonces son instrumentales que, con las cuales no vamos a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque la lesión es mínima, ¿no? La probabilidad de provocar una lesión es mínima con este tipo de instrumental. También de la misma manera se puede emplear para poder hacer una exéresis o una extirpación de un tumor, ¿no? Que generalmente están localizados en el tejido celular subcutáneo. Luego tenemos la exéresis. Exéresis es la extirpación o extracción de un órgano o un tejido corporal. Ejemplo, un tumor puede ser, generalmente son tumores benignos, ¿no? Puede ser lipoma o un quiste pilonidal o quiste de ovario, de la misma manera, ¿no? Pero el quiste de ovario ya es una cirugía mayor, no se le puede realizar exéresis porque las exéresis generalmente se realizan, como les decía, eh, los tumores que se localizan por debajo de la piel, es decir, en el plano, en el tejido celular subcutáneo. Entonces, exéresis es la extirpación o extracción de un órgano o de un tejido corporal. Como ejemplo, como decía, tenemos un tumor, lipoma, quiste pilonidal. Un quiste pilonidal generalmente se puede localizar en la región lumbar. Ya es como un tumor, ¿no? Que se aprecia. Generalmente el tamaño es de 1 centímetro, 15 milímetros. Entonces, cuando ustedes vean la presencia de un tumor a nivel de la región lumbar, en la parte media de la columna, entonces generalmente tienen que sospechar de un quiste pilonidal. Luego tenemos a lo que es la síntesis. Síntesis es la unión de los tejidos mediante agujas, hilos y las grapas. Ya, entonces aquí, por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda pueden observar la síntesis mediante
la aguja. Y finalmente pueden observar en la segunda imagen mediante las grapas. También se utilizan las grapas, ¿no?, para realizar la aproximación de una incisión o diéresis. Entonces, las grapas minimizan el tiempo. Ya, entonces, tampoco se ha visto complicaciones, ¿no?, la síntesis mediante las grapas. Hay en algunos hospitales donde se aplican las grapas como un método de síntesis de tejidos. Luego seguimos con prehensión. Prehensión significa tomar o agarrar estructuras o tejidos. Es un método de sujeción. Entonces hay también, pues, dentro del arsenal quirúrgico, instrumentales que tienen la función de prehensión, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la segunda imagen, o en la primera, por ejemplo, es una cirugía de vesícula cerca al estómago, donde se toma lo que es el epiplom para poder desperitonizar la vesícula. Posteriormente tenemos la hemostasia. ¿En qué consiste la hemostasia? Es el conjunto de fenómenos fisiológicos que concurren a la prevención y detención de las hemorragias. Ya también pues tenemos instrumentales dentro del instrumental quirúrgico, pinzas hemostáticas. Y otro método de poder controlar el sangrado o las hemorragias es mediante la cauterización con el electrobisturí, como podrán observar en la primera imagen. Generalmente las cirugías convencionales para poder liberar un órgano se realiza con el electrobisturí para prevenir el sangrado. Luego tenemos otro término que es importante que sepan, lo que es la biopsia. Es un procedimiento de diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra. Esta puede ser total o parcial de tejido para ser examinada al microscopio. Entonces, este tipo de procedimiento también se realiza de manera rutinaria, sobre todo con fines diagnósticos. Luego tenemos lo que es el curetaje. Curetaje es un procedimiento que permite seccionar tejido por raspado de los mismos, que puede emplearse en tejidos blandos o puede ser en los huesos, ¿no? Generalmente las especialidades que con mucha frecuencia la practican lo que es el curetaje son los ginecobstetras y los traumatólogos. Posteriormente tenemos la legra. La legra consiste en seccionar un tejido delicado o blando por raspado. También es importante que sepan el término de atrición. Atrición significa aplastamiento, contusión o excoriación, ¿no? Generalmente este tipo de lesiones se ve en accidentes de tránsito. Entonces ustedes ya pueden emplear ese término y describir, ¿no? Por ejemplo, en un accidente de tránsito. Entonces, en lugar de aplastamiento, ustedes pueden emplear atrición, accidente por atrición, que ha sufrido atrición por un accidente de tránsito, aplastamiento por un accidente de tránsito. Posteriormente tenemos brida. Yo sé que con frecuencia igual van a escuchar, emplear o describir el término de brida. Es un tejido conjuntivo de neoformación a un proceso inflamatorio, es decir, un tejido que se forma posterior a una inflamación, puede ser de un órgano. Por ejemplo, en casos de peritonitis, una peritonitis generalizada, generalmente las peritonitis son secundarias a una perforación del apéndice. Entonces, los pacientes tienen la tendencia de formar bridas.
Ya, entonces, como podrán observar en la imagen, son membranas, ¿no? Que unen, por ejemplo, en la primera imagen podemos ver una brida, una membrana que une un asa del intestino con la pared abdominal. Entonces ahí es donde también se presentan complicaciones, como ser la distensión abdominal, puede ser una obstrucción intestinal alta. Entonces, ¿cómo se diagnostica la presencia de bridas posterior a una cirugía mediante una radiografía? Generalmente el paciente se refiere no poder evacuar gases intestinales, que se le distiende el abdomen. Entonces, la conducta generalmente, una conducta de emergencia es descomprimir el abdomen. Pero generalmente cuando hay presencia de bridas, la conducta definitiva es cirugía. Se tiene que liberar esas bridas. Luego tenemos el término de dehiscencia. Es la separación, ¿no? La apertura espontánea de una herida. Entonces, es una complicación posterior a un procedimiento quirúrgico, una complicación en el posoperatorio. Generalmente puede ser en el posoperatorio inmediato o tardío. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se presentan este tipo de complicaciones como es la dehiscencia o la separación o apertura espontánea de una herida? Porque no se ha realizado una adecuada síntesis o aproximación de los planos de la pared abdominal. Luego tenemos el término de drenar o avenar. Ya, entonces es una técnica o una maniobra quirúrgica que consiste en facilitar la salida del líquido. Generalmente en las cirugías o en los procedimientos quirúrgicos de abdomen, como ser una apendicitis, un procedimiento de la vesícula, una colecistectomía, o puede ser una hernia, o puede ser de un vólvulo, que es la torsión del intestino grueso, generalmente se deja drenaje, ¿ya? Entonces el drenaje puede ser tubular o puede ser el drenaje de tipo Penrose, se denomina, ¿no? La primera es la tubular, drenaje tubular, y la segunda el drenaje Penrose. Generalmente nosotros acostumbramos dejar, cuando se trata de dejar un drenaje en la cavidad abdominal, el drenaje tubular. En cambio, el drenaje Penrose se deja más a nivel por debajo de la piel, a nivel del tejido celular subcutáneo, para evitar la formación de seromas. Posteriormente, cuando no se controla adecuadamente la formación de los seromas, entonces puede formarse un absceso de pared. Entonces, para evitar este tipo de complicaciones, se dejan los drenajes, o si no, puede ser un absceso intraperitoneal, ¿no? Entonces, es muy importante eh, dejar los drenajes posterior a una cirugía y también saber localizar, ¿no? la posición del drenaje. Entonces, ahí ustedes pueden emplear el término de drenar o avenar, que es sinónimo, que consiste en facilitar la salida de líquido. Luego tenemos lo que es el plano de clivaje. El plano de clivaje, como les decía, ¿no? Son planos que separan láminas de tejido ocupadas por tejido conectivo laxo, que son fácilmente separables. Es un tejido que se encuentra entre ambos órganos. Entonces, cuando se localiza adecuadamente el plano de clivaje, las complicaciones son mínimas. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, pues que todos ustedes tengan un buen fin de semana. Gracias.